Señores, estamos de regreso con El Consumidor y nos visita el doctor Cristian de los Santos. Él es médico internista, endocrinólogo y nutriólogo. Con él hablaremos sobre este tema tan interesante, el hipertiroidismo. Y digo hiper porque la gente puede confundir con el hipotiroidismo y son diferentes. Ciertamente, y el hipo es relativamente más frecuente que el hipertiroidismo, pero el hipertiroidismo sigue siendo una enfermedad de mucha importancia, Sí. de alta prevalencia en nuestra sociedad. ¿Qué es esto, doctor, el hipertiroidismo? Bueno, el hipertiroidismo es un excesivo nivel de hormonas tiroideas que están circulando en la sangre, y eso hace que los tejidos o las células que se ven expuestas a ese alto nivel de hormonas tiroideas pues presenten cambios en su función, y eso lo lleva a presentar, se traduce en diferentes síntomas. Y la exposición prolongada pues también hace al excesivo nivel de hormonas tiroideas, hace que el organismo pues manifieste diferentes condiciones o diferentes situaciones en la salud. Okay. ¿Cómo cuáles, doctor? ¿Qué se puede presentar? Bueno, ¿Cuáles serán los síntomas del hipertiroidismo? En el hipertiroidismo lo primero que vemos, lo que más frecuente se ve es que los pacientes tienen bocio, pero no todos van a tener un bocio. ¿Qué es eso, bocio, doctor? Bocio es que tiene un aumento en la glándula tiroidea. Okay. Hipertiroidismo nos remite inmediatamente a la tiroides. La tiroides es una glándula que está en el cuello, es indispensable para el metabolismo, y si esa glándula funciona de manera excesiva, entonces todo el cuerpo se acelera. Okay. Se acelera, los pacientes presentan palpitaciones, sudoración, nerviosismo, son hormonas que aceleran el metabolismo, son hormonas catabólicas, o sea que destruyen tejidos y aceleran todas las reacciones del cuerpo, especialmente se destruyen los músculos del cuerpo, los pacientes pierden peso, la mayoría pierden peso, quizá el 90%, aunque hay una excepción, que pudieran aumentar de peso también. Sí. Se llama paradoja de Müller, que son los pacientes que tienen hipertiroidismo y aumentan de peso. Solamente un 10%. Un 10% aumenta de peso. Puede aumentar, la mayoría en el hipertiroidismo. En el hipertiroidismo. Así es. Contrario al hipo. Tenemos una encuestica, doctor. Siempre salimos a la calle y le preguntamos a la gente qué provoca el hipertiroidismo. Así que vamos a ver en este caso, ¿no?, qué dicen los dominicanos con respecto a este tema. El hipertiroidismo lo provoca una disfunción de la glándula tiroides, que puede ser por falta de yodo. Produce la estrés, mucho enojarse demasiado, trabajar en exceso, hacer mucho esfuerzo. Un aumento de las hormonas que produce la glándula tiroides. Puede ser una persona que esté sobre de peso, y también si está muy delgada. Comer cosas como el limoncillo, fumar. Es un desorden hormonal, yo sufría de eso, y también le provoca a la persona que estén muy flacos y la persona también que engorden mucho. Eso lo produce una deficiencia de yodo en la glándula tiroides, en la garganta. Señores, ahí vimos la gente. Doctor, ¿qué le pareció? Veo que la gente... Mire, me sorprendí, doctor. La gente tiene ya mucha información sobre la glándula tiroides, eso es bueno, que así sea. Sabes que una de las entrevistadas mencionó algunas cosas de alimentos, y eso llama la atención. Ciertamente hay alimentos que pueden producir hipertiroidismo, como está descrito el hipertiroidismo por hamburguesas, porque en muchas fábricas de este tipo de alimentos pues procesan también órganos tiroideos de la vaca y se incluyen. Entonces los comedores muy habituados a la hamburguesa pueden tener hipertiroidismo por hamburguesa. Eso se describió en Estados Unidos, y también pues puede pasar dependiendo de la fuente de esas hamburguesas. Ese sería el único alimento que pudiéramos considerar, sí. Y también existe el exceso de yodo, a diferencia... porque hablaban de deficiencia de yodo, pero ese es en el hipotiroidismo, ¿no? Por el exceso de yodo puede causar hipertiroidismo. Sí. Entonces las personas que tienen hipertiroidismo porque viven cerca de lugares donde hay altas concentraciones de yodo, o alimentos que tengan altos contenidos de yodo también. Y existen medicamentos, como algunos medicamentos que tienen uso cardiovascular, como para arritmias cardíacas
como la miodarona, por ejemplo, que tiene alto contenido de yodo, que pudiera causar hipertiroidismo por exceso de yodo. Okay. El hipotiroidismo, a lo contrario, por deficiencia de yodo. Yo, así, buscando información, doctor, sobre el tema, veía que se pueden presentar muchos variados síntomas en el hipertiroidismo, también correcto, sí. Agregado a lo que usted decía. Por ejemplo, hablaba del aumento del apetito. Sí, eso se llama, sí, nosotros los médicos decimos hiperfagia, o sea, la gente come exageradamente. Un paciente hipertiroideo puede comer 7.000, 8.000 calorías al día como si nada y mantenerse delgado o bajo peso incluso, porque tiene una alta ingesta pero tiene un alto consumo de esas calorías. O sea, la puede utilizar rápidamente en poco tiempo, y los pacientes pueden tener, todo está acelerado en el hipertiroidismo, como bien dice ese prefijo hiper, y entonces está aumentado el ritmo cardíaco, el tránsito intestinal. Los pacientes pueden tener diarreas con mucha frecuencia, y algunos tipos de hipertiroidismo que son los más frecuentes también tienen esoftalmos, es que hay una protrusión de los glóbulos oculares, y eso con retracción palpebral, y eso se nota, tiene los ojos como más notorios que las demás personas, y eso se llama esoftalmos, y hay una escala para graduar eso. ¿Cuáles son los estudios que se realizan para determinar que tenemos hipertiroidismo? Sí, es muy bueno. La conducta debe ser medir las hormonas tiroideas en sangre, y luego hacer un estudio que se llama gammagrafía de tiroides, y ese gammagrama se hace con tecnesio 99 o con yodo 131, preferiblemente en el caso de que estemos sospechando hipertiroidismo, con tecnesio 99, que es un radioisótopo que se inyecta, y en 20 minutos se hace una gammagrafía. Es como una fotografía de la tiroides, y eso nos va a diferenciar si algunos tipos de hipertiroidismo, si es por una hiperproducción o por una hiperliberación. En este mundo, doctor, cuando la gente quiere, siempre está luchando por mantenerse en línea, o el tema de la dieta, el tema de el hipertiroidismo pudiera ser para muchos una opción. Pudiera ser para muchos, pero en realidad no es una enfermedad per se. Sí. ¿Cómo puede determinar? Bueno, es excelente esa pregunta, porque dentro de las causas de hipertiroidismo está el hipertiroidismo ficticio. Y el hipertiroidismo ficticio es cuando los pacientes ingieren hormonas tiroideas para perder peso. Eso se está usando mucho. ¿Se está usando eso? Se está usando mucho. Entonces, esas mujeres mayormente usan esa pastilla para perder peso, se aceleran el metabolismo, pero pierden mucha masa muscular, porque son hormonas catabólicas, entonces se le pone la carne muy flácida. Entonces te come los músculos, se come los músculos, la hormona tiroidea. Por eso los pacientes hipertiroideos pierden tanto peso. Y no solamente por fuera, también por dentro se consumen. Entonces, el hipertiroidismo ficticio es una causa de hipertiroidismo. Son pacientes que por manipulación o por automedicación se toman la pastilla porque ya le han dicho que bajan de peso con eso, y eso también tiene sus consecuencias, porque aumenta así como aumenta la fuerza de contracción del corazón, aumenta la frecuencia cardíaca, puede hacer crecer el corazón incluso. Doctor, entonces, ¿cuáles son las consecuencias del hipertiroidismo? ¿Qué puede suceder si no se trata? Y en este caso, ya que usted hablaba de una medicación para crear un hipertiroidismo ficticio, ¿qué puede suceder en este paciente? Pues un paciente puede terminar incluso en falla cardíaca, puede tener otros problemas. Si son personas de ya 45, 50 años, mujeres, que en ese tiempo están preocupadas por su figura, pueden acelerar lo que sería una osteoporosis, porque la hormona tiroidea saca calcio de los huesos. Entonces pueden acelerar esa osteoporosis que viene por ahí. ¿Usted no recomienda eso, doctor? No, definitivamente no. Para perder peso no debe usarse hormona tiroidea. No. Para perder peso hay otras medidas que son muy eficaces y que han demostrado que son buenas. Tenemos que hacer una pausa, doctor. Nos gustaría que cuando regresáramos, yo sé que no es el tema, pero nos diera algunos tips, algunas recomendaciones para las mujeres que están viendo, que ya que usted habló de perder peso, claro que sí. ¿Qué cosas pudieran hacer también para bajar de peso sin la necesidad de usar este tipo de medicamentos? Regresamos ahora.
Señores, estamos de regreso con el consumidor. Seguimos hablando con el doctor Cristian de los Santos sobre el hipertiroidismo. Y doctor, antes de irnos a la pausa, así rápidamente, doctor, usted hablaba de que no tomen el tema estos medicamentos. Con fines de bajar de peso, bajar de peso, no. No. Con fines de bajar de peso, lo mejor es mantener una dieta sana, Sí. hacer ejercicios y algunos que acudir a un médico especialista que no conozca esta materia, en la parte de la nutrición, obesidad. Hay buenos médicos en todo el país, distribuidos en todo el país, para manejarse con este contexto de enfermedad, porque la obesidad es una enfermedad. Sí. Está descrita así en los libros. Todavía no tenemos un contexto legislativo en el país que lo considere así. Sí. Las ARS no lo ven así. Por eso Pero es una enfermedad. Las ARS no apoyan las consultas para obesidad, ni los medicamentos, ni las dietas, nada. Pero algún día yo espero que el Congreso de la República apoye una ley, algún diputado, algún senador promueva una ley que favorezca a los pacientes que tienen obesidad. Es una preocupación mundial. Hay países donde ya se ha hecho. Claro. Se ha hecho y aquí algún día será también. El tema de la obesidad infantil es un problema mundial. En Estados Unidos, México, República Dominicana, o sea, todos los países del mundo sostienen este tema. Eso es así. Entonces, para bajar de peso no debe tomarse hormonas tiroideas. Ahora, hay otras indicaciones para las hormonas tiroideas, para mejorar la libido sexual, para mejorar la depresión, para mejorar la autoestima. Hay muchas indicaciones. Pero toda indicación de esas hormonas debe ser sustentada bajo un examen médico, un historial médico, un examen físico, análisis de laboratorio. O sea, el médico es quien decide, sí, y no por automedicación. Lo que preocupa es que muchas pacientes, especialmente más mujeres que hombres, están usando el medicamento de manera indiscriminada por automedicación. Sí. Doctor, entonces, ¿tiene cura? O sea, ¿se cura el hipertiroidismo? El hipertiroidismo tiene dos tratamientos así a grandes rasgos, que para hablar de una cura definitiva, hay medicamentos, pastillas que se toman para controlar el nivel de hormona, y luego que se controla el nivel hormonal, ese exceso de hormona que está produciendo esa glándula tiroidea, entonces pues vamos a una terapia definitiva, que puede ser cirugía o yodo radioactivo. Okay. Una de las dos, pero ambas deben hacerse cuando ya el paciente esté en condiciones para recibir el tratamiento. No debe operarse un paciente hipertiroideo cuando sus hormonas están descontroladas, porque el riesgo de morir en la anestesia es muy alto. Sí. No debe ser operado. Hay muchos casos que han ocurrido, muerte incluso de pacientes porque se han llevado a cirugía, entonces eso produce arritmia cardíaca durante el transquirúrgico o durante el tiempo de anestesia. Doctor, nosotros siempre aquí en el programa nos hemos tratado de orientar a nuestros televidentes con respecto al tema de la automedicación. Sí. Y en este caso, usted habrá hablado de personas que se automedican, toman medicamentos para tratarse del hipertiroidismo o el hipotiroidismo también. Sí. Bueno, ¿qué puede...? Sí. Esa es otra situación que puede darse, que el paciente que ya es hipotiroideo, sí, entonces se toma una pastilla y puede tomar 2, 3, puede sobremedicarse y entonces pasa metabólicamente a niveles en su sangre, tiene un nivel elevado de hormonas tiroideas porque él se está tomando una dosis, sí, exagerada, porque ya está... Pasa de hipo a hiper. Entonces sí, pasa de hipo a hiper. Sí. Pero en este caso es porque él se está usando una dosis excesiva de medicamentos. Entonces la recomendación es que vaya a un profesional y que sea el médico que ajuste la dosis. Claro. La dosis que está indicada para en el caso de hipotiroidismo, cuando se usa la hormona tiroidea para sustitución o suplementación, sí, para compensar lo que necesita ese paciente, de 1.6 microgramos por kilos. 1.6, la dosis no es tan alta, sí, y debe ajustarse al peso del paciente, sí, y a las condiciones del paciente. Se toma en cuenta si el paciente ha tenido eventos cardíacos o algo, porque como la hormona va a hacer que el corazón lata más rápido, podemos precipitar crisis de angina, de dolor de pecho, sí, o sea que podemos complicar la situación. Cada médico debe ajustar eso, y existen otros casos de hipertiroidismo que no tienen que ver con la tiroides, y debo mencionarlo, son por ejemplo tumores en los ovarios. La paciente está hipertiroidea, sí, y también tiene síntomas de hipertiroidismo, pero no tiene bocio, no tiene softalmo,
y lo que tiene es un tumor ovárico, o un hombre con un tumor testicular, sí. Puede pasar porque hay células de esa tiroides que son embrionarias y se quedaron en esos órganos en el embrión, entonces pueden desarrollarse tumores en esas áreas, igual que también mujeres con lo que se llama hiperemesis gravídica, que pueden tener hipertiroidismo en ese tiempo, Sí. por otras hormonas que se parecen a las hormonas tiroideas y hacen que produzcan hormonas tiroideas en la placenta o en los ovarios. Por eso es bueno, señores, que se recomendamos siempre en el programa y lo hacemos con todo el respeto a nuestros televidentes, que antes de tomar una decisión, de tomar un medicamento, de ir a la farmacia y preguntarle al farmacéutico qué debe tomar, qué sirve para esto, vaya un médico y que sea él el que les recomiende, no solamente el medicamento, sino la dosis, que el doctor habla muy importante de decir, usted se puede estar tomando el medicamento correcto, pero tal vez la dosis no sea la correcta. No, y a veces interviene mucho en esta parte del programa del consumidor, la que es la calidad del medicamento. Bueno, tenemos problemas con eso, y ahí escuchaba a la licenciada al principio que hay que trabajar mucho con la parte del control de calidad de los medicamentos que se expenden en la República Dominicana. Y muchas veces se reciben medicamentos, donaciones que vienen de otros países y a veces no están en las mejores condiciones realmente. Creemos que porque vienen de fuera son mejores que lo que se hacen aquí, y no ciertamente es así. Entonces lo importante es que si tú estás sospechando que tienes hipertiroidismo, que tienes palpitaciones, que tienes sudoración, que estás perdiendo peso, que tienes diarrea con frecuencia, que te dan mucha taquicardia, te pones muy nerviosa, entonces acude al médico, un especialista debe evaluar y debe considerar entonces cuál es el tratamiento que debes usar. Así es. Doctor, de verdad que muchísimas gracias por estar con a nosotros. Ustedes, gracias. Siempre un gran placer tenerlo por aquí, el doctor Cristian de los Santos. Doctor, usted está en el hospital Dr. Vinicio Calventi. Sí, ahí estamos trabajando. Ahora el 24 pasado inauguramos un club de diabetes e hipertensión arterial. Okay. Y sería un tema que me gustaría... Un tema que tenemos que tratarlo. La diabetes siempre se nos quedan cosas. Lo hemos tratado, pero siempre se nos quedan cosas y siempre es bueno orientar a la gente. Sobre todo porque esa es la enfermedad que ahora mismo está quizá afectando un 15 a 20% de la población. Wow. Y en último estudio encontramos hipertensión arterial, que se hizo el estudio por el doctor Rafael Pichardo y sus colaboradores en el Instituto de Cardiología, de casi un 35% de la población. Sí. Que sufre de hipertensión arterial, wow, o sea, muy alto. Eso estamos indicando que de cada 135, de cada 3 personas hay uno que así es, que está sufriendo eso. Bueno, doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros gracias en el programa. Por invitarme. Señores, nos vamos a la pausa. Cuando regresemos tenemos a nuestro amigo doctor Wilfredo Idelfonso Mañón Rossi, que viene a aportar también sus conocimientos sobre este tema. Regresamos ahora.